Hola chiquillos, bueno, vamos a ver. Les cuento que el tema de las estructuras es curioso porque el tema de las estructuras es muy fácil de que se intuya, es muy fácil de que sea intuitivo. Cómo encontrar la estructura, cómo saber por dónde llevarme la historia. Una vez le había preguntado a Soren y creo que ya se los había comentado de que qué hacía uno para poder darle estructura al texto y hablábamos mucho de la estructura y a mí me gustó mucho una frase que él llegó a utilizar y fue el hecho de que él dijo, es que la estructura es fruto de la intención que tiene el autor. Es como un árbol, ¿verdad? Entonces me pareció muy parecido al hecho de un árbol. La estructura del tronco y de sus ramas va a depender de la intención. ¿Cuál es la intención de un árbol? Alcanzar la luz. Esa es la intención y por lo tanto la forma que va a tener la estructura del tronco y las ramas va a corresponder directamente a la intención, que en este caso es lograr capturar más luz que su competencia, que posibles árboles que tenga al lado. Ahora, este tema de la estructura, hay gente que le va un poco mejor de alguna forma utilizando estas plantillas que yo les doy, estas estructuras como si fueran plantillas que pueden rellenar y reutilizar, y meter sus propios personajes, sus propias tramas y ajustarse a estas plantillas y terminar dándoles forma. Ah, si me quedo callado ratitos es que me pongo a tomar café por aquello. Entonces les decía, voy a poner aquí esto para este libro, no sé qué tiene este libro. Les decía que eh, sí, que la estructura mucha gente la puede utilizar como plantillas, en cambio otras personas son más intuitivas y simplemente escriben y está bien que sea así. Hasta esas personas que no piensan utilizar estas plantillas les sirve esta clase porque aquí vamos a utilizar este tema como una excusa para soltar un montón de vocabulario de escritura creativa que es importante y necesario. Esto es un resumen, el tema de estructuras es más amplio, lo que pasa es que como este curso era un curso intensivo en diciembre, ¿verdad? De apenas 2 clases, entonces esto es un agregado, pero no vamos a ver todas las estructuras de golpe. Eso lo vamos a dejar para un posible módulo 2 que vamos a estar ofertando en enero. Pero bueno, la estructura debe, en un caso, por ejemplo, si nosotros vemos la arquitectura, si uno sabe que es una iglesia, la iglesia tiene que sentirse como un campo sacro, tiene que sentirse como una atmósfera completamente distinta a la que está afuera en el clima exterior. Y esto se consigue haciendo que los muros sean muy altos, haciendo este tema de la cúpula, que aparte de dejar entrar luz por los ventanales que tienen las catedrales, además de eso, es muy alto y hace mucho eco. El sonido se comporta diferente dentro de una catedral, dentro de una iglesia se comporta diferente, el calor se comporta diferente, los muros suelen ser muy gruesos, muy altos para que el calor no llegue. Y todo eso termina haciendo que uno cuando entra a una iglesia sienta como otra atmósfera, como otra sensación, como que está aislado del mundo de afuera. Y esa es la intención. Entonces la estructura de la iglesia, de la catedral, va a corresponder a la intención, ¿verdad? Si en cambio yo voy a hacer más bien una oficina, entonces puede que me sirva más un edificio cuadrado con los pisos no tan altos para poder meter más gente. La distribución tengo que pensarla en que va a haber mucha gente trabajando en cubículos. Entonces, en fin, ¿verdad? Cada estructura en arquitectura o en lo que sea, también en literatura, va a depender de la intención. También es importante que les diga, hemos dicho mucho de cuento, estructura de cuento y cuento, pero para todos aquellos que están haciendo novela no hay ningún problema, porque todo este conocimiento de cuento aplica perfectamente con los capítulos de la novela. De hecho, es recomendado que cada capítulo de una novela tenga su propia estructura. Vamos a empezar por acá. La introducción en la estructura de los 3 actos. Esta es la primera que vamos a ver. La estructura de los 3 actos. La introducción de alguna manera es la que me presenta varias cosas. Me presenta a los personajes, más que todos los principales. Después tendremos tiempo para conocer personajes secundarios. Y recuerden que siempre puedo presentar un personaje secundario a media novela, ¿verdad? No es que con los que empezamos terminamos, pueden ir apareciendo muchos en el camino. Cuando yo digo presentar, presentamos la cotidianidad del personaje. ¿Cuál es esa cotidianidad? ¿Cuál es su contexto que viene arrastrándose desde antes del inicio de la novela? Por ejemplo, pienso en el libro de Harry Potter, cuando Harry Potter al principio no presentan magia, al principio simplemente presentan a Harry Potter viviendo como un humano común y corriente con su tía, con su familia adoptiva.
y esa familia lo explota, lo golpea, abusa de él, le hace bullying, en fin, este personaje está aquí muy maltratado y no me han presentado aún la magia, ¿verdad? Porque es importante, me presentan al personaje, pero también me tienen que presentar las reglas de ese universo. Tienen que presentarme ahí, por ejemplo, si estamos en una película de superhéroes, no puede ser posible que Juanito, el superhéroe, Super Juanito, no, nunca me digan que vuela en la introducción, nunca me dicen que su especie vuela, pasa el desarrollo, no me dicen que vuela, es el protagonista, nunca ha volado, y que cuando alguien va cayendo en el final saquemos un Deux Ex Machina, un Deux Ex Machine, un Dios es máquina, que ya lo vimos, y este personaje de la nada huele como una gran revelación y rescate al personaje y todo el mundo, pero suave, suave, él vuela. Distinto sería que sepamos que él vuela, pero que no ha aprendido y que en ese momento saca el coraje y lo logra. Pero si del todo nunca hemos dicho que vuela y al final vuela, es un dios máquina, ¿verdad? Entonces, en este caso, en Harry Potter pasa muy parecido, ¿verdad? Insisto, al principio no se presenta la magia, pero es necesario que se presente, entonces se pone en el giro de no retorno. ¿Qué es el giro de no retorno? Ese punto donde ese personaje no puede volver a su cotidianidad. En Harry Potter, que es lo que estamos usando de ejemplo, ahí está ese momento donde decimos, sí, es un universo mágico, vean cómo vuelan las cartas, cómo salen de todo lado, vean cómo una lechuza llega a entregarla, vean a Hagrid cuando se presenta, ¿verdad? Voy a quedar como un gran fan de Harry Potter, me gusta, pero no soy tan fan, pero me gusta, es una obra bien, bien cuidada. El caso aquí con esto es que el giro no retorno es ese punto donde el personaje ya no puede regresar a su cotidianidad. Voy a poner un ejemplo más de cultura popular. Por ejemplo, vemos Spider-Man. Nosotros tenemos Spider-Man y vemos su cotidianidad. Sabemos que el personaje es un perdedor en el sentido de que trabaja con una moto que se está destartalando, entregando pizzas. Si no la entregan en menos de media hora, se la cobran a él, al repartidor. Es un trabajo muy malo, ¿verdad? La gente le hace bullying, está estudiando, lo único que es bueno es en el estudio al menos. Sin embargo, está enamorado de una muchacha que ha sido su vecina durante 21 años y nunca le ha dirigido la palabra. Ha sido su compañera de clase y se sienta a 3 pupitres en la clase de química desde que tiene memoria, desde que entró al colegio. O sea, es su compañera de colegio y su vecina inmediata. Y un día a los 23 años, botando la basura, le dice, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quién eres? ¿Te conozco? O sea, no conoce a su vecino inmediato y a su compañero de clase. Imagínense lo invisible que es para ella este personaje. Ahí me están mostrando en el inicio su cotidianidad, lo perdedor que es. Llega un momento en el que este personaje ya no puede regresar a esa cotidianidad que nos vienen planteando. Y cuando nos vienen a decir que este personaje no puede regresar, es cuando lo pica la araña. A partir de ese punto, él ya no puede ser el mismo, ya no va a regresar a ser el mismo. Así le pasa a Harry Potter. En el momento en el que le dicen, usted va para Hogwarts, a partir de ese momento, él no es el mismo. Más aún que la carta le avisa que él tiene unos papás magos y que además él es heredero de una gran millonada de plata, ¿verdad? Que era de los papás y que, o sea, por todo lado le cambió su cotidianidad. Ya él no va a ser el mismo nunca más. Por último, termina aquí en el giro de no retorno, termina la cotidianidad del personaje y ya no hay vuelta atrás. Pensemos en el ejemplo que ahora sí vamos a retomar y vamos a mantener hasta el final, y es el de un pacifista que está tranquilo haciendo una manifestación, sin embargo explotan una bomba, a los policías les exigen que capturen a los culpables y como no los tienen, agarran a él que estaba en la manifestación y lo inculpan, solamente que dicen que él no fue el que la explotó, sino más bien que él era un vigía. Como era un vigía, entonces, y como están en tiempos de guerra en Estados Unidos, le permiten a él hacer servicio militar. Si él era un pacificador, ¿verdad? Un pacifista. Y vamos viendo nosotros cómo a lo largo de la introducción lo presentan y nos van mostrando su cotidianidad. O sea, que es vegano, que odia la guerra, que es súper pacifista, que es hippie, que no trabaja en oficinas, sino que siembra en una granja productos orgánicos para venderlos. Esa es la cotidianidad de este personaje, pero se rompe en el momento en el que el sistema judicial de Estados Unidos lo manda a hacer servicio militar. A partir de ese momento comienza el desarrollo. ¿Qué pasa en el giro de no retorno? Bueno, recapitulamos, no puede regresar a su cotidianidad, pero pasa algo más, y es que a partir del giro de no retorno el personaje se plantea un objetivo. Por ejemplo, este personaje militar, o que lo están obligando a ser militar, podría plantearse el objetivo de escapar apenas pueda, ¿verdad? Entonces la cereza del pastel, como habíamos dicho que el clímax era un pastel, sería escapar.
si logra o no logra escapar. Esa es la revelación del clímax, ¿verdad? En ambos casos se cierra el clímax diciendo si escapó o no escapó. En el desarrollo que vemos, vemos al personaje intentando desarrollar la trama, intentando escapar. Lo tenemos que ver fracasar varias veces porque así creamos la tensión. Lo tenemos que ver evolucionando en cada fracaso. Se roba una cortadora, corta un circuito de rejas, pero cuando pasa el segundo se da cuenta de que hay perros. En ese momento entonces, como hay perros, él se devuelve más bien, se tiene que quedar trepado y más bien llegan los policías y los coroneles a salvarlo. Entonces, como que usted se intentó escapar, ahora lo voy a agarrar entre ojos. El personaje evoluciona, pero también evoluciona los obstáculos. El enemigo también evoluciona. Acuérdense que antes era solo la red, ahora sabe que hay perros y ahora hay un coronel encima. Entonces vamos viendo al personaje evolucionar, pero cada vez le van saliendo y apareciendo más conflictos. Ahora, hay otro punto también que se puede utilizar, en que eso puede suceder en el desarrollo, aunque se suele usar justo después del desarrollo, ya en la conclusión, y es el famoso giro de trama. Creo que habíamos hablado algo de giro de trama en la clase, pero es cuando lo que el objetivo estaba, lo que el personaje estaba persiguiendo ya no es lo que quiere, ahora quiere irse por otro camino. O por ejemplo, que hay una gran revelación que nos cambia la trama. Ese es el famoso giro de trama. Esto es necesario utilizarlo, es importante utilizar los giros de trama, ¿verdad? Es bastante interesante el usar giros de trama. Ahora, bueno, y también nos suele generar sorpresa, hay que saber aplicarlos, después podemos desarrollar un poquito más este término de giro de trama, pero los invito a que ustedes mismos también se hagan investigadores. Yo creo mucho en ser autodidacta. Internet está lleno de cosas. La inteligencia artificial lo ayuda a uno a buscar mejor la información, a filtrarla. O por ejemplo, mira, inteligencia artificial, deme artículos, todos los que tengan su registro, de gente que haya desarrollado ensayos, teoría y artículos sobre el giro de trama en la literatura. Pum, le manda links que inmediatamente abren a una página en Google en el que pueden acceder a información, a teoría. O sea, estamos en el siglo XXI y tenemos acceso al conocimiento mundial por medio de un clip. Entonces sí los invito mucho a que realicen sus investigaciones. Acuérdense que este es un curso introductorio, ¿verdad? Pero bueno, el Dios es máquina, ya lo expliqué. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el desarrollo ponemos al personaje a luchar y perder para intentar lograr su objetivo. Pero la conclusión, cuando empieza, en el momento en el que yo digo, ok, ahora sí viene la de verdad. Este es el giro final, este es el tercer acto. Le dicen mucho en teatro, el tercer acto. Es el punto donde vamos a desarrollar la trama, donde vamos a decir si realmente el personaje logra o no su objetivo. Ya está la batalla final, por así decirlo. Esa es la conclusión. Estos son los tres actos. Es lo más utilizado en Hollywood, ¿verdad? De hecho, se parece mucho a la estructura de los 5 actos, con la diferencia de que la estructura de los 5 actos tiene en el medio un clímax falso, ¿verdad? Que esto puede pasar. El personaje lo introducen, que ya sabemos bastante de introducción, conocemos al personaje, conocemos al mundo, cuáles son las de ese mundo, hay magia, hay superpoderes, todo eso tiene que quedar resuelto en esta introducción. Después vemos al personaje desarrollando, intentando perseguir el clímax, ¿verdad? A partir del giro de trama dice, quiero escapar, sube y se da cuenta de que no quiero, cuando ya escapé, ya está fuera, ya puede irse para la casa, empieza a pensar que nunca ha concretado nada en su vida y que en estos últimos meses que ha estado haciendo servicio militar han sido los meses más ordenados de su vida y en donde mejor se ha sentido consigo mismo, tanto física como espiritualmente. Esto es lo que se me ocurre ahorita de ejemplo, ¿verdad? No creo en una guerra en ninguna forma. No creo que uno pudiera llegar a esa reflexión, pero es mi personaje, ¿verdad? En este caso se devuelve y se vuelve a meter al servicio militar y dice, perdón por intentar escapar, ahora comprendo que este es mi lugar. Entonces, ahora, ¿cuál es su nuevo objetivo? Ser el mejor militar. ¿Ven qué giro de trama? Entonces, ahora persigue el verdadero, se desarrolla y ya en el último, en la cola o en el desenlace, simplemente viene un epílogo que nos dice qué pasó, qué pasó después de que lo logró o que no lo logró, ¿verdad? ¿Cuál es el desenlace? Ese sería el quinto acto. Ven ustedes que es muy interesante porque aquí estoy partiendo el cuarto acto arriba para que no se pierdan, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, que es esta batalla final, el cuarto acto, y el quinto es esta colita, ¿verdad? Solo que lo dice así. Bueno, un ejemplo un poquito banal, pero me gustan porque son muy claros, muy gráficos, muy ilustrados. Por ejemplo, Shrek, el personaje quiere recuperar, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces la introducción? El personaje llega vive tranquilo, su cotidianidad, vive tranquilo en un pantano.
Esa es su cotidianidad. ¿Cuál es el giro de trama? Le meten en el pantano a todos los personajes de cuentos de hadas. A partir de este giro de no retorno, el personaje va y habla y le dicen, si quiere recuperar su pantano, tiene que ir a rescatar a la princesa Fiona. Entonces, él cree que su objetivo, el primero, su clímax primero, va a ser rescatar a la princesa y recuperar el pantano. Recupera a la princesa, recupera el pantano y se da cuenta de que cae en una desilusión porque en realidad no quería solo recuperar su pantano, en realidad no era su verdadero objetivo, eso que ya consiguió no era lo principal, lo principal ya lo tenía y era ella. A partir de ahí se tiene que devolver e intentar ahora rescatarla a ella, pero de su casamiento, rescatarla de su boda, impedir la boda y casarse con ella. Este es el verdadero clímax. ¿Cuál es el después? Cuando ponen una música divertida y alegre y donde todos los personajes celebran en su nueva vida y en su nueva cotidianidad, el cierre, ¿verdad? Que es un musical prácticamente, cuando se ve el burro muy contento y todos celebrando felices y todo quedó bien. Ellos lo hacen con una canción, ¿verdad? Es una forma interesante de hacer este epílogo, ¿verdad? Porque también de alguna manera puede verse así. Ahora, bueno, aquí hay algunos ejemplos más. Otra forma, otra cosa que también es interesante conocer a la hora de componer una novela, y esto es otra estructura, es que existe la posibilidad, con la estructura de protagonistas múltiples, de que hayan varios protagonistas, de que no sea un solo protagonista a lo largo de la obra. De hecho, aunque una obra no sea de protagonistas múltiples, también es interesante que si una obra se trata de un pirata que está salvando, o más bien el pirata y la princesa, por poner el ejemplo de Catherine, en ese caso, yo podría darle un capítulo completo a un personaje secundario. En la novela se permite, algo que en el cuento sería casi que imposible. En la novela podemos darle un capítulo a un personaje secundario y hacer que en ese capítulo en específico él sea el protagonista. Siempre se vale hacer eso. Por último, ya este es un caso extremo, ¿verdad? Como Trainspotting, que es una obra irlandesa, realismo sucio irlandés. Hay muy poco realismo sucio europeo, la mayoría es de Estados Unidos. Y cubano, es vacilón. Los cubanos también les encanta hacer realismo sucio, pero en español. Esto del realismo sucio, perdón, esto de la estructura múltiple sería algo así, como que en el capítulo 1 el personaje principal es Juan, en el segundo está Lía, en el tercero es Fabián, en el cuarto otra vez está Lía, en el quinto es Andrés y en el séptimo es Kenneth, por poner nombres, ¿verdad? Entonces vean que el protagonista, la historia se va contando y es una misma historia, sin embargo, el protagonista va, perdón, la historia va echando adelante, la misma historia se va desarrollando y sin embargo el protagonista cambia, el foco narrativo, que también es otra forma y otra frase que me gustaría que se aprendan, el foco narrativo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso el protagonista, cuando termina la historia usted dice, puña, no sé cuál era el protagonista, realmente no era ninguno, porque lo importante era que se habían robado una plata y al final, ¿qué pasó con la plata? ¿Se la dejó el grupo o no se la dejó el grupo? Y ojo, que puede ser que en el capítulo 3 donde Fabián es el principal, aparezca Kenneth y aparezca Talía y aparezca, pongámosle Víctor, porque ya se me olvidó cómo le puse. Entonces todos aparecen en el capítulo 3 pero en el 3 Juan es para mí, como escritor, tengo que tener en la mente y repetirlo casi como un mantra una y otra vez, como núcleo, ¿verdad? El protagonista es Fabián. Entonces todos los demás van a funcionar como personajes secundarios. Cuando después Fabián se va a volver un personaje secundario en la historia del capítulo 5, ¿verdad? Entonces ven ustedes qué interesante, el protagonista, no es que los personajes se desaparezcan y solo salga uno, los personajes siguen apareciendo, solo que siguen apareciendo ahora se nota que son un personaje secundario. Esto es para que abran la mente un poquito y vean que hay otras posibilidades a la hora de componer novelas. Y hay una palabra que me encanta en el arte, cuando uno compone una pintura, ¿dónde voy a poner esta imagen? ¿Dónde voy a poner la otra? Uy, es que si la pongo muy a la derecha se hace mucho peso, ¿verdad? O puede que haya una figura elíptica prácticamente, ¿verdad? Compo componer pinturas. Entonces ven ustedes que cuando alguien compone pinturas, empieza a decir, ok, ¿dónde puedo colocar? ¿Dónde no? Se me va el peso. Quiero decir, por ejemplo, acá, ¿verdad? Eso es una muy buena composición. Sin embargo, notable que tiene más peso al lado derecho. Tiene más peso al lado derecho. Los colores tienen un peso. Eh, vean, por ejemplo, ese tipo de composición en el que la imagen hace que la vista haga una forma espiral. Aquí intuitivamente la mente va a ver esto y va por la composición, por la manera en la que el escritor colocó las cosas, hace que la vista se mueva en esta forma, en esta circunferencia de espiral. Ahora,
Si uno está, por ejemplo, componer música, es muy parecido también, dónde voy a hacer un crescendo, dónde necesito que la música se acelere, dónde van a entrar ciertos instrumentos. Entonces ven ustedes que la palabra componer en el arte es muy necesaria. En la literatura también, para que no la subestimemos, vamos a componer y vamos a decir, mira, voy a componer esto, en qué parte meto tal personaje. Todo eso es la composición, todas las decisiones que uno pueda ir planeando. La composición, voy a componer es armar, ¿verdad? De alguna forma es como un sinónimo. Otra estructura es coral y es cuando hay cuatro personajes, por ejemplo, como en esta obra de Jorge Bucay, en el que cuatro personajes andan juntos por todo lado y andan buscando un cadáver siguiendo el camino de la línea de un tren. De hecho, hay una película muy bien hecha, muy parecida al libro. Y aquí lo vacilón es que uno no sabe cuál es el protagonista porque los cuatro van a la vez, unificados, como si fueran un coro, por eso se le conoce como estructura coral. Se ven los cuatro como cuatro muñequitos pegados, en algunas ocasiones uno se separa del grupo, pero luego regresa, ¿verdad? Entonces siempre es importante eso, que se mantienen unidos. Esto también es una posibilidad, que no tenemos que limitarnos a que el personaje protagonista sea uno, sino que los protagonistas pueden ser un grupo que se mantiene unido en una misión. El recuerdo diferente es otra estructura y este es el que más fácil pueden adaptar a plantillas. Agarran, este es el recuerdo en el que uno dice, ¿se acuerda aquel día que mandamos la bola al patio de Harold? Al patio del vecino aquel que tiene un perro gigante, aquel vecino que es como un ogro, que es muy gruñón. ¿Se acuerdan? Claro que me acuerdo, dice Gerald. Y Gerald empieza a decir, yo me acuerdo que yo fui el héroe, yo trepé sin miedo y cuando el perro llegó le lancé carne para distraerlo, corrí, tomé la pelota y fue ahí cuando la salvé. Y todo el mundo dijo, no, no, yo no me acuerdo que haya sido así. Yo me acuerdo que el héroe fui yo. Usted lo que hizo fue asustarse, esconderse debajo de un carro y temblar hasta que yo, Laura, fui la que me metí, lo rescaté a usted y rescaté la bola. Y Stinky dice, no, mentira, no fue así. El que salvó esto fui yo. Y todos recuerdan el mismo recuerdo diferente. De un pronto a otro viene un viejecito con un carro como con reciclaje, con cosas que va juntando, con latas, y les dice, pero yo estuve ese día, alguien completamente ajeno, y les dice, pero yo estuve ese día y todos fueron unos cobardes. En realidad lo que pasó fue que tuve que tocar yo la puerta y salieron la señora y le pedí que nos devolviera la bola y la devolvió. Entonces, vean ustedes qué curioso, todos recuerdan la misma situación de un modo distinto en donde ellos se colocan como héroes. Obviamente tiene algo de comedia y ya después viene la gran revelación que deja a todos como mentirosos, ¿verdad? De hecho, los recuerdos se disfiguran en la mente, en la vida real. Un ejemplo del recuerdo diferente, más literario, es esta obra que ni siquiera voy a intentar pronunciar el nombre del autor. Ahí los dejo a ustedes para que lo lean. El nombre de la obra, aunque también lo voy a pronunciar mal, porque no sé cómo se pronunciará este techito aquí arriba. Pero bueno, El dragón Rashomon, y otros cuentos. Aquí hay un cuento muy interesante que tiene esta estructura y es en el que varios personajes se van en una misión para el emperador, presencian un crimen y como ellos le tienen que responderle al emperador, le cuentan todo de una manera favorable para ellos, ¿verdad? Sí, emperador, cuando llegaron y nos dieron una paliza, yo lastimosamente, y se dejan ellos como un héroe, fui el único que me animé, pero mentira, eso no fue así, en realidad fue, y pum, se deja al otro como héroe. Y al final todos, ninguno tiene razón, al final pasa alguien que los delata a todos, deja a todos en realidad como personas miedosas y de hecho creo que el emperador le corta la cabeza a todos, ¿verdad? Después. Pero hay una gran revelación y todos lo recuerdan diferente. En este es más que todo para salvar su pellejo, ¿verdad? Novela epistolar. Este tipo de novela epistolar es curiosa porque también es una estructura que no espero que, más bien es una de las que no espero que apliquen al 100%, pero sí siento que podrían animarse a contar la historia ayudándose de documentos, que eso es lo que habla esta estructura. De hecho, hay gente que sí, que compone una obra completa por medio de cosas, de fragmentos. Por ejemplo, yo tengo un cierre donde pongo toda una situación que no explico y después copio de internet directamente un artículo real, ¿verdad? Y lo pego y la gente leyendo el artículo dice, claro, era una guerra, ya entendí. Y un artículo real, ¿verdad? Y lo que hago es que pongo menos de 8 líneas para que no me puedan decir nada. Es una cita, ¿verdad? Con APA, con todo bien, no hay ningún problema de plagio. Pero admito que pertenece a un periódico, etcétera. Pero es vacilón porque ese fragmento que estoy incorporando a mi texto explica qué fue lo que pasó.
O por ejemplo, hay gente que lo hace con cartas o con documentos. Si vemos a Ana Frank, es epistolar, eso es ser epistolar, que toda la obra en realidad está contada por medio de fragmentos de un diario, ¿verdad? Por medio de lo que se escribió en un diario. Es una transcripción directa de un diario. Hay una obra que se llama El tibio recinto de la oscuridad, donde una mujer, desde que es niña, empieza a meter en una bolsa negra todo lo que le importa en su vida. El papá murió y salió el obituario, lo metió ahí. Su primer diagnóstico médico, en el que le diagnosticaron una rara enfermedad que hace que tenga que huirle a la luz, lo mete ahí. Entonces uno va leyendo, no la historia de ella, va leyendo unos fragmentos de cosas que ella fue metiendo en esa bolsa, y uno dice, ok, esto es un diagnóstico, voy a leerlo. Ay, dice que no puede estar en la luz, dice que esa es la resolución final. Entonces ya uno tiene ese dato, no porque lo hayan dado de modo narrativo, sino porque copiaron y pegaron un diagnóstico médico. Es muy interesante, es muy experimental también, no es normal. Hay obras en las que todo son cartas. Este personaje mío ficticio que les digo, que es de Fernando Contreras, del tibio recinto de la oscuridad, mete en esta bolsa cartas que le mandan. De hecho, cuando ella escribe una carta, pone una copia al carbón y echa la copia al carbón en su bolso, ¿verdad? En su bolsa negra. El vacilón también, cuando escribe poesía, la pone ahí. En fin, ¿verdad? Todo lo va metiendo ahí y uno va leyendo. Si hay fragmentos, si hay pasajes en los que narra un narrador omnisciente y dice cosas como esa. Cuando escribía cartas, ponía una copia a carbón solo para echarla dentro de la bolsa. Entonces, si hay partes narrativas también, es como un híbrido aquí también. Pero vean ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, hay también una artista, no me acuerdo el nombre, creo que aquí está, es esta, Helen Hanf, creo que es alemana, si no me equivoco. Esta, por ejemplo, es una escritora de guiones de televisión basura en Alemania. Le decían que era televisión basura, ella no era que se denominaba así, aunque ella también creía que lo que ella hacía era televisión basura. Sin embargo, le daba para vivir y le daba para vivir bien, pero era una gran lectora que siempre intentó escribir algo que no fuera considerado televisión basura de relleno, ¿verdad? Combate en Costa Rica, no, ¿verdad? Un poquito. Entonces, ella curiosamente siempre fue rechazada a nivel de editoriales cuando hacía literatura, y empezó a intercambiar cartas en la vida real con una librería real que sí existía en Alemania, y empezaban a hablar, hola, quiero tal edición, es un excelente libro. Entonces el que le contestaba la carta era un vendedor y le decía, claro, lo tenemos, pero no con la portada que nos pide, pero lo tenemos con esta otra. Es un excelente ejemplar, tiene usted un magnífico gusto. Entonces ella les manda comida por medio de correspondencia, después junto con la carta, aquí le mandé unas habichuelas que preparé para que puedan comer. Y es vacilón porque eso pasó en la vida real, luego se hizo amiga de todos y se peleaban por contestarle las cartas. En la vida real, cuando ella llega y en la vida real, ¿verdad? No en la novela, ella presenta todas estas cartas juntas a una editorial y resulta que ahora sí les parece un magnífico libro, un libro además que es interesante porque es contado por medio de cartas. Nos damos cuenta de una decepción amorosa del personaje porque lo cuenta en la carta, ya cuando les tiene más confianza. Nos damos cuenta que se pasa de casa, nos damos cuenta que puntos suspensivos, ¿verdad? De hecho, hay partes en las que ella no contesta y los libreros le mandan hasta 3 cartas preguntando que cómo ha estado, que por qué no ha vuelto a escribir. Ya le regalan libros, ya es muy vacilón, ya hasta sabe cuando uno le cuenta que se va a casar. Entonces es muy bonito y cuenta una novela a través de cartas. Esto es lo epistolar, las novelas o el texto, la narrativa que se cuenta por medio de documentos. Drácula también, por ejemplo, ¿verdad? Cuenta por medio de cartas, es muy, muy epistolar. Yo tengo un experimento que se llama X035, es una antología de varios muchachos, todos muy talentosos en San José, Costa Rica. Habíamos hecho un cursito y el vacilón es que aquí metimos un capítulo completo, es un grupo de WhatsApp en el que hay audios, es un screenshot directamente, el capítulo es un screenshot de texto y audio. El texto lo puede leer sin dificultad el lector y ver quién lo está escribiendo, porque es un screenshot literal de WhatsApp, hasta con el fondo particular que suele tener WhatsApp. Y el vacilón con esto es que eh, hay audios y dicen, claro, les voy a decir el plan en audio. ¡Pum! Un audio de minuto 50. Pero el lector no puede escucharlo, no puede reproducir porque está impreso en un papel. Es falso, es un screenshot, es solo una imagen. Pero entonces dejo a la expectativa y dejo al lector bateado, lo dejo preguntándose qué fue lo que se dijo ahí. Se puede meter archivos psiquiátricos. Es ese juego de meter un archivo psiquiátrico donde usted puede leer que el personaje está loco. Entonces en el siguiente capítulo ya usted tiene eso en la cabeza, ya tiene esa información.
Es un experimento, como les digo, no es lo normal. Sin embargo, se puede hacer mucho. Bueno, vamos a ver, como les dije que no íbamos a ver todas las estructuras, nada más voy a aplicar una estructura más, es la estructura subterránea, la estructura que tiene una gran revelación por ahí. Esto es un cuentito mío, por ejemplo, en el que un personaje está llegando muy contento de la escuela porque ya salió de la escuela, ese día está cumpliendo 12 años, 13, mentira, y cuando entra a la casa se da cuenta de que su mamá está llorando, está muy triste, está desconsolada. Entonces, en ese momento, él llorando, perdón, él la ve llorando desconsolada, no entiende por qué, pero se da cuenta de que quizás está llorando de alegría, porque hay un hombre ahí muy extraño que nunca ha conocido, muy bien vestido, y hay un regalo en la mesa, es una caja con un lazo. Corre al lazo, entiende que es su cumpleaños, así que por lo tanto cree que ella está conmovida porque le regalaron algo, abre el regalo y se encuentra ropa, se da cuenta que es 2, 3 veces más grande que de su talla y sin embargo está contento porque siempre ha tenido ropa de segunda y por primera vez en la vida va a utilizar ropa de nueva. Entonces, acá en este punto, cuando está sucediendo esto, el personaje además lo quita y ve que abajo hay un juguete, es un juguete de hierro pesado. Pensó en los juguetes que tenía su primo, él nunca había podido tener como su primo, esos juguetes que son de metal, que no son de plástico, que son buenos, que simulan ser eh, bajops o aparatos estos de construcción, ¿verdad? Entonces él dice que al fin le regalaron algo de metal, algo que ya no es ni un carrito de madera ni de plástico. Así que está muy contento porque siente que ese objeto de metal o de vidrio, de hierro, perdón, de vidrio no, de hierro, ¿verdad? Es algo importante. Así que lo levanta, sin embargo, muy pesado y todavía está enredado entre el pantalón que todavía no ha sacado. Lo saca con fuerza y en ese momento escuchamos al hombre que estaba parado que dice, Juan, vístete inmediatamente con tu uniforme militar y toma tu arma, empuña tu arma, porque a partir de este momento eres un soldado del Ejército Nacional de Salvador. ¡Pum! En realidad no era un regalo. Ah, bueno, y además, aquí aplico lo epistolar, el artículo que les decía, porque después pongo un artículo real que dice, en Salvador, a partir del día de mañana, todas las personas al cumplir 13 años serán reclutadas para defender a la patria. Y esto pasó en 1980 en Salvador. Ven ustedes qué interesante, o qué terrible más bien, que recluten soldados, el ejército oficial, no era la guerrilla, no eran, ¿cómo se podría decir? Eh, revolucionarios, ¿verdad? Callejeros, no era una fuerza informal, era el ejército oficial del Estado, quien estaba reclutando niños a partir de los 13 años. Entonces yo pongo, al otro día la mamá abrió un periódico de la República de Salvador y lo primero que leyó fue en el titular, todos los jóvenes de puntos suspensivos. Entonces ven que ahí está lo epistolar, el hecho de poner atravesado un artículo de un periódico y que ese artículo me revele qué fue lo que pasó, me dé el final. Pero bueno, aquí es una estructura subterránea, se van contando dos cosas, se cuenta una historia superficial que es la que va engañando al lector, pero después de fondo hay una real que siempre estuvo ahí, paralela, que siempre estuvo subterránea, oculta y se revela a partir de una gran revelación que casi siempre, por no decir siempre, siempre, es el clímax, ¿verdad? Prácticamente siempre esa gran revelación es el clímax, el revelar que lo que realmente estaba pasando. Vean ustedes, por ejemplo, acá tengo una muchacha muy contenta porque una señora se llama Valió la pena y ella dice, valió la pena quedar virgen hasta el matrimonio, valió la pena decirle que no a los señores y muchachillos que me seducían en el cafetal cuando mamá me mandaba a dejarle almuerzo a mi papá, valió la pena ir a la iglesia domingo a domingo y respetar la palabra de Dios, valió la pena porque hoy estoy aquí al lado de Jesús, Jesús con el corazón afuera todos los días está frente a mí y me llena de su luz. Entonces ven qué bonito, ella está muy contenta porque tiene a Dios al frente, a Jesús más bien. Sin embargo, después digo que llega una persona que es como un ángel y la hace comer esta hostia. Entonces sigue convulgando, siempre se me da esa palabra, no soy muy católico. Entonces este personaje está, uy, se fue la luz, está comulgando en el cielo y siempre se pregunta, qué raro, ¿por qué? ¿Por qué puedo comulgar?